Bien, particularidades de este ejercicio. Del enunciado, bueno, acá omitan ejercicio 6, es el ejercicio 2, esto viene de una historia antigua, ¿sí? Porque antes teníamos distribuido, organizada los ejercicios de manera diferente y este es el ejercicio 6. Este, veamos datos interesantes como la constante de reacción directa, la constante de velocidad directa, 114,6 mol por litro hora atmósfera al cuadrado, y la constante de equilibrio 1,27 atmósfera a la menos 1. Entonces, primer detalle, aquí, atención, ¿sí? Cuando aparecen unidades de presión, ya sea en la constante cinética, en la velocidad específica de reacción, o en la constante de velocidad, o en la constante de equilibrio, es un indicio de que las unidades de composición que debemos utilizar en la ley de velocidad deben estar expresadas en presiones parciales y no en concentraciones, como lo vinimos viendo hasta el momento. Entonces, una particularidad importante es, cuando yo veo estas unidades, tengo que tener cuidado porque es altamente probable que deba utilizar una ley cinética expresada en presiones parciales. ¿Sí? ¿Cómo es el planteo en presiones parciales? Es muy sencillo, ¿sí? Ustedes saben la expresión fracción molar por P total. Entonces, el único cambio con respecto a plantearlo en concentraciones es que ahora ya no aparece el volumen molar de mezcla, sino será Y sub I por la presión total del sistema. En este caso, la presión total estaba establecida, perdón porque no recuerdo, era en una atmósfera. ¿Sí? Entonces, eh, planteo la presión parcial para A, fracción molar por P total, donde las especies participantes son dos, es el difenilo y su dímero, ¿sí? Perdón, el butadieno y su dímero, ¿sí? Más el inerte. El inerte es inerte, ¿sí? O sea, está planteado, pero o sea, no debería por qué estar aquí, o sea, aquí es 2 butadieno eh, que da la especie B, que sería su dímero, y nada más. Y lo del inerte es innecesario. El inerte es el vapor de agua. Entonces, eh, las presiones parciales que yo necesito, porque, digamos, para poder desarrollar el ejercicio, las dos variables que debo seguir necesariamente es la especie A y la especie B. Vamos a ver que obviamente el inerte afecta. Entonces, se plantea la presión parcial de A, la presión parcial de B, y queda en función de FA y FB. La presión total es fija, constante, se considera isobárico, por lo menos como está planteado en el enunciado. Y fíjense aquí este detalle. El flujo total es la suma del flujo de todas las especies, ya sean reaccionantes o no. Entonces es FA, FB y FI. Sin embargo, FI, al no reaccionar, todo lo que se alimenta sale. Entonces es un dato. Si yo tengo el dato de cuánto alimento, del flujo molar de alimentación del inerte, sé que va a salir en la misma magnitud. Con lo cual, FI es un dato, no tiene sentido que lo considere una variable incógnita. Entonces, si bien participa en este segundo miembro de la ecuación, no está considerado como una variable incógnita. ¿Está bien? Las incógnitas son FA y FB. FI habrá que encontrarlo, tenemos que averiguarlo. ¿Cómo se plantea FI? Eh, bien, vayamos desde el comienzo. La proporción es 2:1, dos partes de butadieno y una de vapor de agua. Entonces, la fracción molar de la especie A, o sea del butadieno, será 2 de las 3 partes posibles y el inerte será 1/3.
Eso es el valor de entrada, digamos, de composición. La alimentación de A es 50 kilomol por hora, por eso aquí llevado a moles por hora, son 50.000 mol por hora. Luego tenemos cómo encontrar, dada la alimentación de FA, cómo encontrar FI. ¿Sí? Si tengo la fracción molar de la especie A en la alimentación y tengo como dato el flujo al que estoy alimentando, y es correcto, puedo despejar, a partir de esta ecuación, puedo despejar F total, y con F total y la fracción molar con la que interviene el inerte en la alimentación, puedo calcular cuál es el flujo de inerte en, en la, en la alimentación. Y por supuesto no se alimenta nada de B, que es el producto de reacción. Bien, ¿qué otra? Vamos a la ley cinética. ¿Cómo planteamos la ley cinética? Bueno, perdón, o sea, para cerrar, o sea, acá, una vez que averigüé F de ser incógnita, esto ya es un dato y no es necesario que lo tengamos en cuenta cuando planteamos la resolución del problema. Simplemente se define como dato y así lo tomará esta ecuación. Vamos a las leyes de velocidad. La alimentación, la reacción directa es de segundo orden, mientras que la inversa es de primer orden. Eh, Tal como está expresado en el enunciado, la forma que lo describe es como haber dicho que la reacción es elemental, porque fíjense la estequiometría, si ustedes plantean la cinética para la velocidad directa y la velocidad inversa, estamos planteando que para la directa y la inversa se comporta como una reacción elemental. No obstante, hay que tomar en consideración lo que está diciendo, porque al decir que no es elemental, el tratamiento, si bien el resultado final va a ser el mismo, el proceso del desarrollo, digamos, en este caso es coincidente, pero puede haber casos en el que no. Por eso hay que tomar en cuenta qué se describe ahí. A ver, lo que quiero decir es que por ahí la descripción en el enunciado acerca de la función con respecto a la composición de la ley de velocidad, por ahí puede copiar a una reacción elemental o puede ser análogo, equivalente, y en otras ocasiones no. Por eso hay que siempre prestarle atención a qué se establece en el enunciado. La K directa será, la velocidad de reacción directa será el producto de la K directa por la presión parcial de A elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, en este caso coincidente con la descripción porque decía que la velocidad directa es de segundo orden. La velocidad inversa decía que es de primer orden, significa que es KI por la presión parcial de B elevado a la potencia unitaria. La velocidad neta de reacción es la diferencia de ambas velocidades, directa menos inversa, y luego vuelvo a repetir el procedimiento que expliqué en el ejercicio anterior, establezco las velocidades relativas para A y para B. A, tal como está expresada en la ecuación cinética, es reactivo, por lo tanto es menos, 2 por su coeficiente estequiométrico, y llamo la ley de velocidad especificado con el nombre de velocidad neta de reacción. Para la especie B es producto, por lo tanto es más, coeficiente estequiométrico 1, y hago el llamado a la ley de velocidad eh, resultante como velocidad neta de reacción, de la reacción reversible. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se agrega nuevo en este ejercicio, particularmente lo que tiene que ver con las leyes de velocidad?
no son planteadas en función de la concentración, sino son ajustes cinéticos hechos a partir de presiones parciales. Por lo tanto, las presiones parciales, que son un indicador también de composición en el sistema reaccionante, deben estar expresadas en función de variables compatibles con el sistema. Entonces, si recuerdan lo que vimos ayer en la primera clase, yo en la introducción dije, la ecuación diferencial de diseño de un PFR es la derivada de f sub i con respecto al volumen. Ese término, ese miembro, o sea, o la ecuación diferencial, en este caso, me está marcando cuál es la variable que debo usar. La expresión cinética, independiente de la variable que se utilice de composición para establecer la ley de velocidad, yo debo poner esta variable de composición en función de la variable que me está exigiendo o forzando el sistema de ecuación diferencial, en este caso flujo. Por lo tanto, la presión parcial la debo dejar expresada en función de flujos, como se ve en este caso. Una vez definidas las velocidades de reacción, ya estas velocidades de reacción propiamente dichas son las ecuaciones diferenciales. Y a partir de ahí es la resolución que ya conocemos con radar. Una de las consultas que me hicieron anteriormente es cuando piden S igual o lo que sea, no les muestra esta matriz de resultado. El mostrar o no mostrar, porque eso me ha pasado a mí también en algunas máquinas que he utilizado, tiene que ver con video, o sea, con mostrar un resultado. El hecho de que no lo muestre no significa que esté mal o que no está calculando, sino es un problema de placa de video o no sé con qué tendrá que ver, pero no está mostrando el resultado y no significa que haya algo mal. Si ustedes continúan con el ejercicio van a poder, por ejemplo, las gráficas van a resultar, van a tener resultados, o sea, bien o mal, como sea, pero digamos, el hecho de que no muestre no es indicador de que haya algo mal. A veces eso se resuelve moviendo la variable para arriba o para abajo, lo muestra, y a veces no, eso no tengo muy en claro a qué atribuírselo. De este ejercicio, bueno, acá fíjense que para esta reacción reversible planteé el método de relajación para poder encontrar la conversión de equilibrio. Lo pueden hacer de este modo o pueden olvidarse del 70% de la conversión de equilibrio, resolver todo el ejercicio, obtener el perfil de conversión con respecto al volumen hasta que la conversión estabilice. Eso significa que hemos llegado a obtener la conversión de equilibrio. Luego ustedes, haciendo lectura del perfil, haciendo lectura me refiero a cuando estabilizó la conversión de equilibrio, toman el valor de estabilidad que tiene esa conversión, adoptado como conversión de equilibrio, y con el 70% de ese valor se posicionan sobre la curva y de ahí sacan el volumen de reacción necesario para obtener el 70% de la conversión de equilibrio. En conclusión, esto, el desarrollo por el método de relajación, no es necesario para poder responder a la consigna del ejercicio. Yo lo hice, no es necesario que ustedes lo hagan, pero digamos, bueno, lo pueden hacer. Esto no quiero perder tiempo en esto porque ustedes ya lo han resuelto en físico-química, así que ya conocen de qué se trata. Incluso esto también se veía en química general, lo que es lo que hay inicialmente, menos o más, dependiendo si es reactivo o producto, el coeficiente estequiométrico para la especie A es 2, y el grado de avance de reacción. Entonces, es lo que inicialmente, o lo que alimento de A, o lo que inicialmente existe de A, menos 2 épsilon, y en el caso de B será, como es producto de reacción, será más el grado de avance de reacción épsilon. Y a partir de ahí hay que plantearla acá, y bueno, en este caso se puede resolver con root, donde root lo que nos devuelve es la raíz de épsilon, en este caso grado de avance de reacción, que es lo que necesito para poder calcular la conversión de equilibrio como Na0 menos Na función de épsilon, el grado de avance de reacción. Rápidamente esto, digamos, si hay alguna duda y tienen ayuda con respecto a este tema, no tengo problema, pero no es el objetivo de este ejercicio.
Por supuesto que este valor, la conversión de equilibrio, debe ser coincidente con la que obtendríamos en el perfil que les estaba comentando recién, al resolver el reactor para llegar a la conversión de equilibrio, ¿cierto? O sea, estos valores tienen que ser coincidentes con lo que estaba explicando anteriormente, bajo el desarrollo de acuerdo a los términos de la cátedra de IRQ. Y bien,